son las tradicionales no noticias, aquella información que aparecía prácticamente sin estar contrastada por fuentes, son los rumores. Las fake news empiezan a ser relevantes en el momento en que se viralizan. Una fake news que se queda, digamos, sin impacto público sigue siendo una fake news, pero nadie es consciente de ella y por tanto no es un problema. Y muchas veces pensamos, bueno, ¿cómo la gente se va a creer esto? ¿Cómo la gente le va a dar por válido esta foto que se ve desde el principio que está manipulada? Pues sí, porque realmente la mayor parte de la sociedad ni hace comunicación, ni hace periodismo, ni tiene por qué conocer lo que hay detrás. Lo que está claro es que a esa gente le llega desinformación empaquetada en formatos que aparentemente son reales, son informativos y finalmente se lo terminan creyendo. Quien difumina las fake news les dota de una apariencia de veracidad, aun siendo manifiestamente falsas. You are fake news. Refuerzan las creencias que uno tiene sobre un determinado tema. Las redes sociales sin duda es el principal hábitat natural de estas fake news. Por lo tanto, si queremos abordar la problemática de las fake news, tenemos que hablar de redes sociales y tenemos que hablar de qué papel deben tomar las redes sociales en la proliferación de estas noticias falsas. El ciudadano no entra muchas veces a leer totalmente una noticia, a leer al menos el primero o el segundo párrafo, sino que lo que hace es que se queda con el titular, con el tuit. Entonces estamos en una cultura del clic que probablemente no ayude a parar precisamente todo este fenómeno. Los medios de comunicación de siempre han tenido la responsabilidad de ser los gatekeepers de la información política, de ser los que son capaces de discriminar qué noticia está contrastada, qué noticia es veraz y qué noticia, por lo tanto, es noticiable. El papel del periodista y de los medios de comunicación es más importante que nunca, porque al final, bueno, de lo que se trata es de que tú no puedes sacar una información si no la has contrastado. Por lo tanto, al periodista y al medio de comunicación se le tiene que exigir hoy más que nunca transparencia a la hora de decir a los ciudadanos de dónde sacan las informaciones, quiénes son sus fuentes y, por supuesto, no publicar nada que no haya sido contrastado. Why are we hesitating? Barron told us to get law. This is law. Barron told us to get the system. We need the full scope. That's the only thing that will put an end to this. Esto lo han hecho siempre los buenos medios de comunicación, que tienen una reputación, y lo siguen haciendo ahora. El problema no es tanto de los medios de comunicación tradicionales, sino que estos medios de comunicación tradicionales han perdido el monopolio de la información. No porque haya más información ahora mismo, o aparentemente haya más información, no creo para nada, ni que seamos más libres ni que estemos mejor informados. De hecho, probablemente sea la generación peor informada de muchísimos años. Because less than 3% of you people read books. Because less than 15% of you read newspapers. La incapacidad que tienen los ciudadanos de discriminar entre una noticia falsa y una noticia veraz hace que la ciudadanía pierda capacidad de control de los gobernantes. En este sentido, sí que es cierto que debería preocuparnos por la calidad de la democracia, la proliferación y el impacto que tienen las fake news. El problema es que además estas fake news se viralizan porque la gente muchas veces ni entra, directamente las comparte con otros. Entonces, si tú no entras a leer una noticia, pues claro, hay un problema. Por tanto, efectivamente, el ciudadano aquí tiene una responsabilidad muy importante y probablemente la solución pase por la educación, pero por la educación desde la infancia prácticamente.